Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Muy buenas noches, y se lo escucha. Se inicia. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Agradecidos por su participación al curso de Enfermería en Centro Quirúrgico y la Unidad de Recuperación Postquirúrgica, que estará a cargo de la doctora Jenny Gabriela. Asimismo, para el buen desempeño de la doctora, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados, y para las dudas y consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Jenny. Le doy pase a su ponencia. Doctora, su audio está apagado. Estoy conectando un rato, por favor. Unos momentitos, por favor. Bueno, muy buenas noches. Soy la doctora Gabriela García. En esta oportunidad, con el tema de enfermería en centro quirúrgico y la unidad de recuperación postquirúrgica. Entonces, empecemos con una pequeña introducción desde lo que vienen a ser los cuidados en enfermería que deberíamos tener, ¿no? Entonces,
Vemos, la intervención del profesional de enfermería radica en proporcionar los cuidados específicos de la respuesta humana ante la presencia de un problema o enfermedad. Entonces, recordemos que el personal de enfermería tiene que intervenir, al igual que el médico, tanto en los cuidados específicos de lo que viene a ser nuestro paciente, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos van a configurar una parte fundamental de los servicios sanitarios, ¿no? Tanto por lo que es su trascendencia sobre la salud de la población, como su coste, complejidad, técnicas, ¿no? Por ello sabemos que la enfermería tiene una gran parte que tienen que hacer o sea, tienen una gran importancia en la parte de... Entonces, para ello es importante que el licenciado, la licenciada en enfermería tiene que estar totalmente actualizado, tener bases científicas y humanísticas de todos los procedimientos quirúrgicos que se vayan a realizar, dependiendo a la categoría en la cual se vayan a especializar. Entonces, la demanda de los pacientes de una atención más personalizada ha hecho necesario un cambio de enfoque en los cuidados quirúrgicos de enfermería. Para ello se ha adquirido una mayor importancia en las diferentes fases del proceso quirúrgico. Entonces, recordemos, ¿no?, que en enfermería, si bien en enfermería se atiende de manera general a todos los pacientes, en enfermería quirúrgica específicamente ya se van dividiendo a diferentes subespecialidades, ¿no? Unos pueden encargarse de trabajar específicamente en quirúrgica traumatológica, ¿no? Ayudar al médico traumatólogo, ¿no? O ayudar al médico cirujano general, ¿no? Entonces, a cada una de las especialidades va a requerir una diferente técnica y va a tener diferentes complejidades en cada uno de estos. Los procedimientos quirúrgicos van a configurar una parte fundamental de los servicios sanitarios, tanto por su trascendencia sobre la salud de la población como por su costo, ¿no? La complejidad técnica, como les decía, ¿no? En cada uno de los servicios va a requerir una especialización previa. Entonces, ocupan gran parte del quehacer cotidiano el enfermero, ¿no? Más allá del médico que se va a encargar de hacer las cirugías y ver al paciente, el que está al lado del paciente todos los días es el enfermero. La especialización de la enfermería es indispensable para proporcionar un cuidado específico y eficaz con bases científicas y humanísticas en los procedimientos quirúrgicos. Vayámonos con el concepto, ¿no? La definición del enfermero quirúrgico involucra el estudio, realización y aplicación de las técnicas y procedimientos quirúrgicos que vaya a realizar, ¿no? Entonces, inicialmente, recordemos que el enfermero solo asistía al médico, ¿no? Pero para su desarrollo y especialización, ahora se ha llevado a participar directamente en todo lo que concierne al proceso, desde la valoración del paciente hasta la operación en sí misma, ¿no? Entonces, el enfermero tiene que estar desde el momento que se hace la valoración al paciente hasta la cirugía. Entonces, no es el enfermero tiene que conocer todo lo que ha ocurrido con el paciente, ¿no? Anteriormente, recordemos que el enfermero solo asistía, ¿no? Pero ahora ya está más involucrado en lo que es la cirugía. Ahora, del concepto de enfermería quirúrgica se extrae el perfil y características del profesional de la enfermería quirúrgica. Tenemos desde un elevado nivel ético, ¿no?, que tiene que tener el personal en enfermería, la capacidad de trabajo en equipo, que debe ser carismático y con dotes de liderazgo. Debe tener altos conocimientos de anatomía, procedimientos quirúrgicos, de anestesia, instrumental y esterilización, ¿no? Entonces, va desde la ética, la bioética que nosotros conocemos como médicos, ¿no? También el enfermero debe saber todo lo que es bioética, ¿no? Tratar con humanismo al paciente, la capacidad de trabajar en equipo. Recordemos que no trabajamos juntos. El médico trabaja con la licenciada en enfermería, con el anestesiólogo, el circulante, entonces trabajamos en equipo. Debe ser una persona carismática y con dotes de liderazgo, ¿no? Si bien debe poder ganarse la confianza del paciente, poder hablar de manera plena con el paciente para saber las inquietudes que éste tiene y no tratarlo de manera mala, ¿no? Porque muchas veces se ha visto que se trata de forma muy grosera a algunos pacientes y los pacientes se quejan, ¿no? Y no quieren ya ser atendidos por algunas licenciadas. Entonces debe ser por lo mismo una persona carismática.
Debe tener altos conocimientos desde la anatomía, procedimientos quirúrgicos de anestesia instrumental y esterilización. Entonces, vámonos por etapas, ¿no? La definición de enfermería quirúrgica va a involucrar diferentes etapas. Desde la valoración, como les decía, va a tener que ver con la valoración, con el diagnóstico de las enfermedades, con la planificación y la ejecución y la evaluación de la enfermedad, de la cirugía y de la recuperación plena del paciente. Es decir, hasta el postquirúrgico, la enfermera tiene que estar al lado del paciente y ver todas esas etapas que va a pasar el paciente, ¿no? Debe realizar los cuidados al paciente antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Recordemos que no existe una etapa que sea más importante que la otra porque son interdependientes e indispensables por sí mismas. Entonces, la valoración es la que va a determinar el objetivo y el camino a seguir, ¿no? Entonces, primero, la primera etapa va a ser clave para que nosotros podamos ir siguiendo las demás etapas. Vamos con la valoración, ¿no? Nosotros tenemos que hacer desde la anamnesis, preguntar al paciente. A veces algunas cosas se le va al médico, ¿no? Preguntar, pero si tenemos a la licenciada en enfermería de lado, ella puede corroborar esta información, incluso aumentar diciendo, no, que tal vez alguna patología faltaba preguntar y está ahí, ¿no? Se le puede ir al médico, entonces por eso es que se trabaja en equipo. El diagnóstico perfila y materializa el problema a solucionar. Entonces nosotros tenemos que tener un buen diagnóstico antes de hacer una cirugía. Posterior al diagnóstico tenemos la planificación. En la planificación debemos preparar y definir las estrategias más apropiadas para nuestro paciente. Pues siguiente tenemos la ejecución, que es la verdadera prueba de la verdad, ¿no? Es decir, cómo ya vamos a actuar en el paciente, cuáles van a ser las etapas que vamos a utilizar en la ejecución, ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué laboratorios le vamos a pedir? Si va a necesitar una prueba COVID para ingresar, cómo estará su albúmina, etc. La evaluación es la que va a permitir mejorar y seguir progresando. Vámonos con las fases del proceso quirúrgico. En las fases del proceso quirúrgico, nosotros tenemos el periodo preoperatorio, la intervención quirúrgica propiamente dicha y el periodo posoperatorio. El periodo preoperatorio se refiere a aquel periodo en el que vamos a preparar al paciente para la cirugía, ¿no? En el periodo preoperatorio se va a pedir desde lo que son los laboratorios, se va a ver la clínica de nuestro paciente, va a tener, no sé si se le ha pedido, como les decía, una prueba COVID. Muchas veces ya se pide ahora para una cirugía una prueba COVID, ¿no? Radiografías, ecografías, tomografías, ¿no? Dependiendo a cuál procedimiento quirúrgico se va a realizar nuestro paciente. Entonces, el periodo preoperatorio. Ahora recordemos que antes de la intervención quirúrgica, la licenciada en enfermería va a tener que preparar al paciente para la intervención quirúrgica. Recordemos que en algunos casos tenemos que hacer los vendajes de los pies, ¿no ve? Hay que hacer un previo bañado al paciente, ¿no? Cortarle las uñas, la tricotomía, etcétera, ¿no? Toda esa parte tenemos que hacer. Luego vamos a la intervención quirúrgica propiamente dicha, donde el enfermero tiene que hacer la atención junto al médico. Luego vamos al periodo posoperatorio, donde se debe verificar, se debe hacer una valoración al paciente de cómo está, si existe alguna infección o si existe algún malestar del paciente que antes no existía. Es por eso que el enfermero tiene que estar tanto en el periodo preoperatorio, en la intervención quirúrgica y en el posoperatorio, porque si no está, él no entendería qué es lo que está ocurriendo con el paciente, ¿no? Ahora, vamos a la clasificación de los procedimientos según el tipo de cirugía. Según el tipo de, claro que lo podemos dividir según el tipo de cirugía, según el objetivo, según la extensión. Según el tipo de cirugía, lo vamos a clasificar en una urgencia inmediata, cirugía programada, cirugía electiva y cirugía opcional. En urgencia inmediata no se puede retrasar la intervención, o sea, debe ser de manera inmediata. Normalmente esto ocurre cuando viene un paciente de emergencias y tiene que ser operado, ¿no? Entonces, en este momento está de juego la vida de nuestro paciente. Entonces, tenemos que actuar de manera inmediata. Ahí estábamos hablando del tipo de urgencia inmediata. Luego tenemos la cirugía programada, ¿no? En la cirugía programada
es necesaria, pero su retraso no presenta un peligro para el paciente. Nosotros normalmente en cirugía programada ya con tiempo podemos hacer las valoraciones, hacer el diagnóstico, ¿no? Con tiempo podemos ir pidiendo los laboratorios, pero en la urgencia inmediata tenemos que actuar de inmediato, ¿no? El enfermero debe actuar de manera inmediata, ¿no? Mientras el médico está haciendo valoración, ella ya debe estar ahí colaborando, ¿no? Hacer los vendajes, si tiene que hacer psicotomía en algún lugar también lo tiene que hacer, si tiene que cortar las uñas en ese momento tiene que hacerlo. Muchas veces ni siquiera se hace estos pasos porque es más importante la vida del paciente y tenemos que ingresarlo de esa manera. Ahora vamos con la cirugía electiva. Esta es necesaria, pero su no ejecución no representa consecuencias nefastas para el enfermo, ¿no? Esta podemos decir una cirugía electiva de un paciente que por ejemplo, él pueda decidir, ¿no? El paciente pueda decidir, ¿no? Si quiere o no ser operado, porque no va a ocurrir nada si es que en ese momento no se opera, ¿no? Entonces puede ser electivo de esta manera. Después tenemos la cirugía opcional, ¿no? Su objetivo es cubrir necesidades estéticas del paciente. En este tipo, normalmente, como dice ahí su nombre, son estéticas, ¿no? Puede que haya recibido un accidente, ¿no? Y no le guste la cicatriz, entonces ya sería una cirugía opcional que el paciente se realizaría para corregir estéticamente esta afección. Vamos hablando sobre los procedimientos quirúrgicos según el objetivo. Tenemos la curativa, la diagnóstica, la reparadora reconstructiva y la paliativa. La curativa se extirpa una masa tumoral, ¿no? Con el objetivo de que nosotros podamos curar, ¿no ves? Normalmente esto lo hacemos en algunos tipos de cáncer donde está delimitado, ¿no? Y podemos extirparlo. Algún tumor benigno también lo podemos realizar. En la diagnóstica nos aporta datos para aclarar el proceso que afecta al paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, si fuera un lipoma, por ejemplo, que tienen en el tórax, por ejemplo, un lipoma que hemos encontrado, lo podemos extraer, una cirugía. ¿Esto para qué? Para que podamos llevarlo a anatomía patológica y poder ver el diagnóstico para ver si es maligno o es benigno. Luego tenemos la reparadora o reconstructiva. Esta nos sirve para reparar y restaurar tejidos lesionados, ¿no? En esta de reparar nos va a servir para poder, por ejemplo, en pacientes que ha habido quemados, por ejemplo, en pacientes quemados, donde tenemos que reparar y restaurar estos tejidos que han sido lesionados, ¿no? Podemos hacerlo mediante un injerto, por ejemplo, en este tipo. Según la extensión, tenemos la paliativa. El objetivo va a ser mejorar la calidad de vida del enfermo, ¿no? Este más que nada para ayudar al paciente. Ahora vámonos al siguiente, que es según la extensión. Según la extensión, la clasificamos en cirugías menores y cirugía mayor. Cirugía menor se refiere a aquella cirugía que es sencilla, que no supone grandes problemas para el enfermo. Se realiza en consulta o en un régimen ambulatorio. En esta, por ejemplo, podemos tener a lo que son, por ejemplo, la extracción de tumores pequeños, ¿no? Que podrían ser papiloma, un lipoma, ¿no? Que se pueden hacer en consulta y en ambulatorio, y esto se puede llevar a anatomía patológica, ¿no? Son cirugías menores que se pueden realizar, o un absceso, por ejemplo. Luego tenemos, según la cirugía mayor, ¿no? La cirugía mayor, esta es la que entraña riesgo en el paciente. Suele necesitar, principalmente en esta utilizamos anestesia general, en la otra podemos utilizar anestesia local. Pero en la cirugía mayor necesitamos anestesia general y se realiza en régimen de hospitalización. En esta sí o sí necesitamos hospitalización de nuestro paciente. Vamos hablando sobre enfermería quirúrgica. Recordemos que esta emprende lo que es el estudio y la aplicación de técnicas, ¿no? De técnicas, de técnicas y procedimientos que se realizan en el medio quirúrgico. Entonces, como les decía, la licenciada en enfermería debe tener estudio y debe conocer las técnicas y los procedimientos que se realizan en el medio quirúrgico donde va a trabajar.
Entonces, también en enfermería quirúrgica se caracteriza por su gran nivel ético y la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? En este caso, sí o sí, nosotros tenemos que trabajar en equipo. De lo contrario, va a ser muy complicado que podamos trabajar todos juntos. Realiza cuidados al paciente. En enfermería, recordemos que tenemos que hacer el cuidado del paciente antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Bien. Ahora vamos hablando de enfermería postquirúrgica. Dime un ratito. A ver, les comparto. Bueno, entonces vayamos hablando del posoperatorio, ¿no? Este es un periodo que va a seguir a todo lo que es la intervención quirúrgica y va a finalizar con la rehabilitación de nuestro paciente. Entonces, por lo general, va a abarcar un lapso de 30 días después de la operación. Recordemos que posterior a la operación, el paciente puede quedarse algunos días en el hospital, ¿no? Previo consentimiento del médico y de los familiares y de la misma persona, ¿no? Posterior a ello, el paciente tiene que venir a sus curaciones, ¿no? Para hacer o seguimientos de acuerdo a cómo está progresando en la cirugía, ¿no? Cómo está cicatrizando, ¿no? Por decirles, o si tiene una bolsa de colostomía, por ejemplo, hacer el cambiado, preguntar ver si no hay infecciones. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento posterior a la cirugía. Es un periodo inmediato, 72 horas por cirúrgicas también, ¿no? Entonces, recordemos que para esto, una vez que ha terminado la cirugía, el paciente debe ir a la sala de recuperación en corta estancia y a la unidad de terapia postquirúrgica, ¿ya? Entonces, para ello, este lugar de recuperación puede tener diferente estructura, ¿no? Pero principalmente lo que se tiene es una central automatizada, monitores, paneles de gases y energía, aspiración, camas y camillas, equipos electromédicos y de intraloterapia y recolector de desechables, ¿no? Es así como debería estar equipado una sala de recuperación. Y es aquí donde la enfermera debe estar controlando los signos vitales y viendo si nuestro paciente presenta algún tipo de reacción. El traslado del paciente posoperado, ¿no? Cada institución tiene normas diferentes respecto al traslado del enfermo, pero en la mayoría de las salas de operaciones se tiene la costumbre de anunciar con 30 minutos de anticipación la salida del paciente del quirófano. Entonces, para ello se tiene lo que es la camilla, el equipo de monitoreo, porque tenemos que monitorizar sus signos vitales y el oxígeno en caso de que fuera necesario.
tenemos que hacer la valoración inmediata en sala de recuperación, ¿no? Haciendo la comprobación de la permeabilidad de la vía respiratoria. Tenemos que ver cómo estás respirando, cuánto es su frecuencia respiratoria. Se tiene que hacer la valoración del patrón respiratorio, la evaluación del estado circulatorio, ¿no? Tenemos que ver desde la frecuencia cardíaca, la presión arterial, cómo está, y hacemos también lo que es la evaluación del estado neurológico. Tenemos sobre todo en el momento de que nuestro paciente despierte, ¿no? Si el paciente está despierto y alerta, tenemos que ver si responde a estímulos verbales, si la respuesta es solo a estímulos dolorosos, si hay ausencia de respuesta a todos estos estímulos, ¿no? Para ello nosotros utilizamos la escala de Glasgow, donde vamos a ver la apertura ocular, la respuesta verbal, respuesta motora, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo una puntuación mínima de 2 y una puntuación máxima de 15, ¿no? Lo normal es que sea 15. Ahora, si vemos que hay una alteración de esto, ya nos asustamos, ¿no? Tenemos que verificar qué es lo que está ocurriendo. Calificación del estado posanestésico. Para esto se utiliza para fijar los criterios de salida de la sala de recuperación posanestésica, ¿no? Con 8 puntos o más. Esta es la calificación del estado posanestésico, donde vamos a ver desde la actividad muscular. ¿Cómo es la actividad muscular? Los movimientos voluntarios en las 4 extremidades, si está empezando a mover, si mueve los piecitos, se mueve las manitos, eso es lo que tenemos que observar. Los movimientos voluntarios de 2 extremidades, si está completa inmóvil, no puede mover, entonces ponemos 0. A nivel respiratorio vamos a ver si sus respiraciones son profundas, capaz de toser, respiraciones cortas, tos débil, apnea. A nivel circulatorio tenemos que ver la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia, la coloración de las mucosas, ¿no? Desde las mucosas pueden estar sonrojadas, mucosas pálidas, puede estar en cianosis. Entonces vamos a ver la calificación. Esta es la calificación del estado posanestésico. Ahora vamos con cuidados generales en enfermería, ¿no? En esta parte, ¿qué es lo que tenemos que ver? Las posiciones en las que vamos a poner, esto va a tener mucho en cuenta según las indicaciones que ha dejado el médico, ¿no? Entonces debe hacer un monitoreo postoperatorio cada 15 y 30 minutos en la primera hora y después a la hora. Ya, entonces la primera hora vamos a ir a verlo a los 15 minutos, a los 30 minutos, otros 30 minutos y después a 1 hora. Vamos a ir a ver cómo está el paciente. Tenemos que ver la posición, si ha pedido que esté en posición Fowler, en posiciones Sims, en posición de choque o elevación de extremidades inferiores en el postoperatorio, ¿no? Y aquí estamos viendo las 3 posiciones que conocemos, ¿no? Posición Fowler, Sims, que es en decúbito lateral, ¿no? Más o menos. Y luego tenemos la de choque, con los pies elevados. La movilización. Entre los cuidados generales de enfermería están el cambio de lado cada 30 o 60 minutos si han tenido anestesia general. Entonces recordemos esto, ¿no? Que tenemos que hacer estos movimientos, esta movilización a nuestro paciente. Se le pide movilización activa de las extremidades inferiores cada 1 o 3 horas. Entonces por eso se le pide a nuestros pacientes que caminen, ¿no? Siempre les decimos caminen, ¿no? Tienen que caminar cada hora o cada 3 horas posteriormente, dependiendo su tolerancia, cómo es que tolera caminar también, ¿no? A los pacientes de corta estancia se les pide deambular de manera temprana, ¿no? Con ayuda y vigilancia. Puede estar un familiar de lado que le ayude a dar los pasos o la misma licenciada en enfermería. Se debe hacer el registro de las ingestas y excretas, ¿no? De todo lo que ha ingerido y está eliminando. Todo eso se debe registrar. Y también se debe hacer cuidado de los vendajes que tiene nuestro paciente. Si están sangrando mucho, se debe hacer cambios o no, ¿no? Eso es lo que tenemos que verificar. Ahora, pueden existir complicaciones posoperatorias, ¿no? Complicaciones que podrían ser propios de la herida. Por ejemplo, como estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? La herida se ha abierto, está infectada, ¿no? Puede ser una infección superficial, puede ser infección de planos profundos, puede ser una dehiscencia, puede ser una eventración. Puede haber complicaciones a nivel respiratorio, que no pueda respirar nuestro paciente porque haya sufrido una obstrucción o una lesión en la misma operación, ¿no? El choque, ¿no? Cuando estamos con choque, se debe poner al paciente de esta manera: postración, náusea, fatiga, puede tener sudor frío y taquicardia, lo ponemos en esta posición, en posición de choque. Puede existir tromboembolia, ¿no? Enfermedad tromboembólica. Esto principalmente si el paciente no camina, ¿no? Entonces tenemos que ver que nuestro paciente trate de deambular y sus piecitos, ¿no?
no puede estar todo el tiempo en cama, puede existir complicaciones renales y urinarias, puede existir también lo que son complicaciones digestivas, ¿no? Tanto a nivel del estómago, intestino delgado, grueso, ¿no? Recto, colon, también va a depender mucho esto de cómo se ha intervenido nuestro paciente, ¿no? Y qué tipo de operación se ha realizado. De abdomen puede existir este tipo de complicaciones digestivas. Por ejemplo, el paciente no tolera posterior al postquirúrgico, se le trata de dar agua, se le trata de dar alimentos, pero no tolera. Entonces, este paciente tiende a expulsarlo todo, ¿no? Llega a tener vómitos, arcadas, ¿no? Entonces tenemos que tratar de que nuestro paciente se adapte a esto, a los alimentos para que pueda darse de alta, ¿no? Entonces poco a poco se trata de hacer esto. Y si aún así esto no cambiase, puede que se deba a que ha existido alguna lesión en alguno de los órganos y esto esté provocando que el paciente tenga este tipo de problemas, ¿no? Puede tener también pirosis, ¿no? Puede haber afectación a este nivel, ¿no? Y si existe mucho dolor, el médico va a indicar analgésicos. Normalmente siempre en las indicaciones se pone analgésicos según el requerimiento, ¿no? Las primeras instancias, el mismo médico ya pone las indicaciones de analgésicos y posteriormente solo es según lo que el paciente requiera, ¿no? Y obviamente esto, la enfermera es la que se lo va administrando. Ahora, si el paciente no tolera este tipo de medicamentos, también es la licenciada en enfermería la que se va a encargar de darle algún antiácido, ¿no? Para evitar que le produzca úlceras, ¿no? A nivel del estómago. En casos de diarreas, por ejemplo, hay que tratar de que nuestro paciente tome líquidos, hay que verificar lo que son las vías que se le ha puesto, muchas veces hay reflujo, ¿no? Entonces, todo esto, licenciado en enfermería, tiene que revisar periódicamente. Como les decía, en el postoperatorio es muy importante la valoración que se realiza posterior a la cirugía, ¿no? Lo que es la escala de Glasgow y la calificación del estado posanestésico, que vamos viendo la valoración de Aldrete. La valoración de Aldrete nos dice actividad muscular, donde los movimientos voluntarios, ¿no? En este, por ejemplo, estamos viendo movimientos voluntarios en las 4 extremidades. Si puede mover tanto los pies como las manos, le decimos al paciente, mueva sus manitos, mueve sus pies, y si los mueve, si mueve las 4 extremidades, entonces ponemos 2 puntos. Si los movimientos solo son de 2 extremidades, ponemos 1 punto, y si no puede moverse nada, ponemos 0. A nivel respiratorio, vamos a ver si sus respiraciones son profundas y si nuestro paciente es capaz de toser. También se le pide, ¿no? Que pueda toser a nuestro paciente y a veces no puede, ¿no? Si puede hacerlo y su respiración es profunda, les damos 2 puntos. Si las respiraciones son cortas, es una tos muy débil, le vamos a dar una calificación de 1. Y si tuviera apnea, por ejemplo, entonces 0. A nivel circulatorio nos vamos a ver con la frecuencia cardíaca, ¿no? Donde el 20% del valor basal vamos a ponerlo como 2, de 35% del valor basal 1 y la frecuencia cardíaca mayor a 50% le vamos a poner un valor de 0. El estado de conciencia, al valorar el estado de conciencia, vamos a ver si nuestro paciente está totalmente despierto, ¿no? Y aquí le podemos hacer preguntas simples, ¿no? Con cuál es su nombre, si sabe dónde se encuentra, si sabe qué fecha es hoy. Entonces podemos hacerle ese tipo de preguntas que normalmente lo hacemos para ver el estado de conciencia en las 3 esferas, ¿no? Entonces podemos hacer eso. Y si nuestro paciente está despierto y nos contesta las preguntas, le ponemos un 2. Si responde al ser llamado, cuando le decimos su nombre, por lo menos mueve su cabeza o dice hola o algo, ¿no ve? Entonces le podemos poner 1, pero si no está totalmente despierto, le ponemos 2. Si no responde, entonces le ponemos 0. Respecto a la coloración de los tegumentos, vamos a ver si sus mucosas están sonrojadas, ¿no? Desde lo que es la conjuntiva, ¿no? Podemos ver sus labios, están sonrojados normal, le ponemos un 2. Si vemos que sus mucosas son pálidas, le vamos a poner un 1 y si está cianótico, le podemos poner un 0. Entonces la calificación vamos a ir sumando una a una y esta debería ser con 8 puntos o más.
para ver si nuestro paciente está bien en su postoperatorio y así poderlo poner en cama de nuevo. Recordemos que en enfermería tenemos que hacer el monitoreo postoperatorio cada 15 y 30 minutos en la primera hora y después a la hora. Y en esos 15 a 30 minutos se debe valorar desde lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? La presión arterial, la temperatura, ¿no? Si el paciente se queja de mucho dolor, también tenemos que verlo. Tenemos que hacer la movilización de nuestro paciente, ¿no? Podemos poner en diferentes posiciones, ¿no? Esto tenemos que hacerlo igual cada 30 a 60 minutos, sobre todo en pacientes que han estado con anestesia general. Muchas veces recordemos que algunas cirugías pueden tardar hasta 6 o 8 horas. Entonces, en esta posición, por eso es importante que nosotros, que cuando ya salió el paciente, hagamos estas movilizaciones. Estas movilizaciones deben ser principalmente en miembros inferiores, ¿no? Esto porque tiene que haber esta circulación, ¿no? Este retorno venoso tiene que ocurrir. ¿Qué más? Como les decía, las complicaciones posoperatorias, que puede ser una infección superficial. Recordemos que estas complicaciones posoperatorias pueden ocurrir en el momento de que el paciente venga a sus consultas posterior a que se ha retirado del hospital, ¿no? A consulta externa van a venir para que se le haga las curaciones, y principalmente estas curaciones las realizan las licenciadas en enfermería o el interno que se encuentra a cargo. Entonces, se va haciendo las curaciones. Si son infecciones superficiales, se puede hacer la curación normal, también el retiro de puntos, ¿no? Las infecciones de los planos profundos hay que tratarlas con mayor precaución, ¿no? Y puede existir una desciencia y una eventración. Como estamos viendo aquí en la imagen, estamos viendo que se ha abierto, ¿no? Todo esto y los puntos se han roto. Y estamos viendo que evidentemente hay una infección. Esto puede verse porque el paciente tal vez se ha quitado el vendaje, ¿no? La curación que estaba, o que haya hecho ingresar algo, tal vez se lo ha querido ver y lo ha abierto y lo ha tapado y ha entrado bacterias a este nivel. Entonces también es importante informar al paciente que no puede descubrirse esta herida, y si existiese contaminación, venir inmediatamente a su centro de salud más cercano o venir al mismo lugar donde ha sido intervenido, ¿no? Estas curaciones se realizan bajo un protocolo que puede ser realizado, como les decía, por el mismo médico que lo ha atendido, por el interno o incluso por la licenciada en enfermería. Muchas veces este tipo de heridas son más tratadas por lo que son las licenciadas en enfermería, ya que estas conocen mucho mejor al paciente. Si existiesen complicaciones respiratorias, hay que primero tratar de ver vía aérea, ¿no? Si no ha sido si no se ha obstruido con algo, ¿no? Para ello hacemos una aspiración nasotraqueal, ¿no? Donde se debe hacer la tracción de la lengua del paciente, la epiglotis se abre y la sonda va a estimular la tos al tiempo que va a ir aspirando. Podemos ponerle una sonda y vamos a ir aspirando. Puede ser que se haya obstruido por alguna secreción, ¿no? Y vamos a ir sacándola, ¿no? Puede existir fiebre o febrícula al quinto o séptimo día del postoperatorio. Puede existir que el paciente tenga tos, disnea, síndrome de condensación pulmonar, ¿no? Puede existir fiebre en el postoperatorio entre el primer y séptimo día, con todo, puede tener tos, disnea, síndrome de condensación pulmonar, puede existir atelectasia en el postoperatorio, esto principalmente por una obstrucción a nivel de los bronquios por tapones de moco, ¿ya? Entonces esto puede también ocurrir, y en algunas ocasiones también se ha visto que los pacientes se quejan de dolor a nivel de la garganta, dicen, no, me duele el cuello, suelen sentir sequedad, entonces por ello se le tiene que dar líquidos, obviamente a tolerancia, porque muchas veces algunos pacientes no toleran y poco a poco se debe dar líquidos. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto al tema del día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacedmelo conocer por el chat.
Doctora, al parecer no hay preguntas, ya estaríamos dando por finalizado la clase. Bueno, está bien, espero que se haya comprendido. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.